Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video quiero compartirles mi experiencia del Jack JS4 versión 2022 después de un año y un mes de tenerlo en mi poder. Pero realmente el vehículo no me deja más que buenos comentarios, muy buenas prestaciones. Por ejemplo, en cuanto a combustible, tenemos un rendimiento muy alto de combustible. Voy a mostrarles el combustible cómo ha rendido durante esta última semana. Por ejemplo, al momento tengo un rendimiento de 13 kilómetros punto 3 por cada litro, ¿sí? Es verdad que también puedo llegar a obtener rendimientos tan altos como de 15, 16, 17, 18 kilómetros por litro, pero eso se da sobre todo en viajes largos, cuando se va de ciudad a ciudad, cuando los recorridos son de 300, 400 kilómetros, pero en ciudad se comporta con el rendimiento que les muestro. Evidentemente, si manejas muy acelerado, muy rápido, este rendimiento se va a bajar incluso a menos de 10 kilómetros, entonces debes tener cuidado. Este es un jack de motor 1600, es atmosférico, por supuesto. También hay la versión turbo, pero tiene un rendimiento un poco menor. En cuanto a las cosas buenas, también puedo decir que es muy útil el tema de la cámara de retroceso, así como del radar. Voy a mostrarles. En cuanto a la cámara de retroceso, se puede ver perfectamente que una persona se encuentra en la parte posterior, y si la persona está muy cerca, alrededor de 1 metro, va a emitir un sonido. Por favor, Juan Pablo, acércate. Acércate un poquito más. Como pueden darse cuenta, la cámara de retroceso nos muestra a la persona que se encuentra ahí, que puede ser un obstáculo, puede ser un poste, algo que no hayamos visto. Nos indica que tenemos que tener precaución. Allá se encuentra Juan Pablo, mi hijo. Y esta parte es realmente muy útil. También puedo hablar sobre las cosas que me han gustado. Ya, Juan Pablo, gracias. En cuanto a los repuestos, durante este año y un mes he cambiado 3 veces el aceite. Hoy día estoy cambiando el aceite justamente a un costo de unos $30 cada vez que cambio el aceite, más el filtro. Lo hago yo personalmente. Y durante este año he gastado aproximadamente unos $90 de combustible por mes, recorriendo alrededor de 1200, 1300 kilómetros por mes, que es muy bueno, realmente es muy económico el vehículo. Y en total me da alrededor de unos 780, $800 de combustible al año. Es muy económico comparado con otros vehículos. El tema también, por ejemplo, del aire acondicionado es muy económico. He usado el aire acondicionado y realmente lo que influye realmente es la forma en que se conduce. Si conduces desprolijamente, pues realmente el rendimiento de combustible se va para abajo. No tiene sonidos de carrocería, no tiene ninguna cosa que yo pueda realmente decir, oh, el vehículo se le malo. Realmente es un vehículo bastante aceptable. Este vehículo tiene un precio de unos 16,000 a 17,000 dólares en países como Perú, y llega hasta 20,000, 21,000 dólares en países como en Ecuador. Este vehículo es realmente bastante estable en carretera. No he tenido ningún tipo de sustos manejando, cogiendo curvas a velocidades medianamente altas. Realmente el vehículo es muy estable. Cuando uno maneja, siente esa comodidad, siente esa estabilidad del vehículo, que no se desliza para ningún lado estando con una o con varias personas. De hecho, con varias personas el vehículo es mucho más estable que cuando está con una sola persona. El vehículo, al ser en vacío de unos 1365 kilogramos, es un vehículo que permite también el rendimiento del combustible. En cuanto a lo malo, eso sí, puedo mostrarles que cuando se circula por adoquinados, como en este caso, el vehículo tiene un zumbido de baja frecuencia. A algunos les puede molestar, a mí personalmente sí me molesta, es una de las cosas que no me gusta. Entonces a veces hay que cerrar las ventanas para minimizar ese tema. Otro tema también es que en el caso del motor de 1600 atmosférico, tiende a perder potencia cuando se circula en ciudades de 2000 metros para arriba sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ese tema sí puede ser que a algunos les llegue a molestar y posiblemente prefieran tener un Jack JS4 en versión turbo, con las diferencias de que
van a tener un poco más de potencia evidentemente, pero un rendimiento de combustible menor. Bien, amigos de mi canal de YouTube, les he compartido mi experiencia durante este año y un mes que he tenido este vehículo. Realmente no puedo quejarme, me ha ido muy bien. Si a alguno de ustedes les interesa, pues ojalá este video les pueda servir de guía. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal, nos vemos, hasta la próxima.